Amigos, estamos de regreso en Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro. Les saludamos de nuevo, su servidor Arturo Morales Tirado, transmitiendo por las frecuencias de Cascabel Radio Social en el 92.1 de FM desde San Miguel de Allende, en las instalaciones del Centro para Adolescentes de San Miguel de Allende, CASA. Y en esta ocasión estamos tocando precisamente el tema de los espejos de agua en Mesoamérica y por eso acabamos de escuchar una pieza bellísima de Daniel Biglietti. Y bueno, vamos a entrar a seguir con este tema interesantísimo y ahora vamos a revisar algunos otros sitios fundamentales para la arqueología en la época mesoamericana y hoy sitios arqueológicos que han sido importantísimos en la investigación arqueoastronómica, precisamente para ir develando los métodos y los procesos que usaron precisamente esta civilización mesoamericana desde San Miguel de Allende hasta Centroamérica para registrar el paso de la danza cósmica y a partir de esto ir creando el sistema de creencias desde una cosmovisión que es totalmente diferente a tenerla desde una visión, digamos, de sistemas de creencias religiosas de un solo Dios o monoteístas. Esto es totalmente diferente, donde no necesariamente estamos hablando de dioses mesoamericanos, sino quizá de señores, señoras, de esta dualidad masculino-femenina, supramundos, inframundos, días, noches, etcétera. Y bueno, uno de los lugares cimeros pues fue Xochicalco. Xochicalco es un sitio del epiclásico, es un sitio que empieza esta última conformación urbana a la caída de Teotihuacán desde los 750 después de Cristo, va a tener su apogeo por ahí del 800, 900 después de Cristo y va a estar sobreviviendo hasta por ahí de los 1100 después de Cristo. Xochicalco va a ser contemporáneo de Cañada de la Virgen, de Peralta, de Plazuelas, de la Pirámide de la Soledad que está en Cruz del Palmar, de San Antón Ceballos que está precisamente por allá en Dolores, por el Durazno, etcétera, de San Miguel Viejo, el sitio arqueológico, que lo tenemos aquí a 6 kilómetros al poniente de la ciudad de San Miguel de Allende. Va a ser contemporáneo del sitio arqueológico en San Miguel de Allende, en el Cerro de las Tres Cruces, etcétera, etcétera. Y es muy relevante Xochicalco porque una de las hipótesis de los arqueólogos es que precisamente en Xochicalco se llevó a cabo una especie como de congreso entre gente que venía de la zona del este de México, mal llamado sureste, porque era del sur, venía gente de Oaxaca, zapotecos, venía gente de la península, que está prácticamente a la misma latitud que la parte central de lo que hoy es México, para que tengan una idea. Mérida, Cancún, o en este caso Uxmal, bueno, más que Uxmal sería Cabá, sería Chichen Itzá, están al norte de Cañada de la Virgen, no exactamente en el sureste, en fin. Y en fin, en estas zonas, en este Xochicalco se encontraron zapotecos, totonacos, la parte del norte de Mesoamérica, junto con esta parte que les digo de los mayas, y entonces justo el edificio principal o uno de los principales en Xochicalco conmemora en parte de sus relieves el, digamos que la puesta a punto de estos calendarios diversos que tenían en torno a los astros, a la danza cósmica, los mesoamericanos. No nada más era el calendario solar, como saben bien, tenían también el llamado por los náhuatl el Tonalpohualli o el calendario ritual de 13 meses de 20 días cada mes, que nos daba 260 días, y con esta cuenta corta, que también lo usaron en toda la esfera maya, con esta cuenta larga como un engrane más pequeño, alrededor del engrane mayor, que era esta cuenta de 365 días del calendario solar agrícola, que por cierto eran
entonces 18 meses de 20, 360, más 5 días nefastos, 5 días sin estrella, ¿no? Sin alguien que te pudiera dar nombre. Hay una hipótesis de que los indígenas recibían el nombre de estos dos calendarios precisamente. En fin, aquí en Xochicalco es una especie como de congreso donde se ponen a tratar de afinar estas observaciones y curiosamente, pues bueno, vamos a ver también, o más que curiosamente, coincidentemente, vamos a ver obviamente patios con estas bordes, como el que estamos viendo aquí, donde tenían sus drenajes y la hipótesis de que fueran usados incluso como espejos de agua. Y aquí tenemos además una estela con, además de tener una fecha, teniendo ahí la conmemoración precisamente de un momento astronómico para la gente que estuvo en Xochicalco en esos años. Otras de los rasgos, como les decía yo, volviendo al sincretismo que todavía podemos observar en lugares como Tlalpujagua, por ejemplo, en el templo católico principal, en la fachada de Tlalpujagua, aparecen también de nuevo estos rasgos de jaguar, estos chalchutlicues o estos círculos de color jade, ¿no? Las olas del agua o el agua en la superficie, como los que podemos ver en el caso de este felino, posiblemente un puma, que está precisamente en Teotihuacán, en algún lugar entre la pirámide quizá del Señor de la Lluvia y de la Señora del Agua en la superficie. Otros símbolos interesantes que vamos a ver repetidos en toda Mesoamérica, desde luego en Teotihuacán. Aquí tenemos este de Xochicalco, que por cierto, bueno, la escultura y los altos relieves que hay en Xochicalco son realmente excepcionales. Y bueno, este símbolo, por ahí sí se dan la vuelta a un templo que tenemos aquí en San Miguel de Allende, en la zona del Camino Real de Tierra Adentro para los trabajadores al norte de la calle de San Francisco. Luego les doy más datos, escríbanos por favor, entren en comunicación con nosotros a través de los teléfonos de Cascabel Radio Social o bien a través de las redes sociales de su servidor Arturo Morales Tirado y coméntenos dónde han visto en alguna fachada de un templo católico este tipo de símbolos con estos espirales o vean el que está central, estamos viendo un alto relieve de Xochicalco, para los que nos están escuchando, donde en esta especie como de nariz al centro de esta pieza se pueden ver dos espirales simétricos como si estuvieran partidos por un espejo. Vamos a pasar rápidamente. Aquí tenemos el símbolo para muchos de un eclipse, se registraban también. Esta es otra imagen, por cierto, este círculo con una cruz vertical. La cruz vertical fue muy venerada desde antes que llegaran los frailes franciscanos europeos al continente americano. En fin, la cruz es otro gran símbolo sincrético de Mesoamérica a la fecha. Y bueno, tenemos todavía la investigación que sigue en curso, esto es de Xochicalco hace un año, y vean cómo hay esta similitud precisamente entre el paso de la lluvia y sobre la tierra en este templo que se está restaurando en Xochicalco, Morelos. Y es súper interesante también porque hay también un talud encima, perdón, un tablero encima del talud muy al estilo teotihuacano, muy similar, vamos a decirlo así, donde también se encontró este azul turquesa que estaba obviamente emparentado con el agua en la superficie, con la señora Chalchutlicue. En fin, rasgos interesantes de Mesoamérica que podemos observar en muchos lugares, obviamente de esta región, pero que al final del día se van transmitiendo en forma sincrética hasta el día de hoy. Y si alcanzan a ver amigos que nos están observando, nuestros amigos cibernautas, para los que nos están escuchando por radio, estoy mostrando la imagen de un basamento piramidal que está siendo restaurado por un arqueólogo
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se ven unos rasgos como en una especie como de zigzag, pero unas líneas descendentes que van formando una especie de surcos de agua, y al centro, en teoría, vienen los lomos de la tierra donde se practica algún tipo de cultivo. Si tienen la oportunidad de visitar una de las tiendas más interesantes de textiles mesoamericanos contemporáneos de primer orden, que se llama Juana Cata, que está en la calle de Recreo, doblando Recreo entre Hospicio y Correo precisamente. Esta tienda, hay unas indígenas triquis que tienen todavía sus textiles en telar de cintura, que los siguen todavía teñiendo junto con la cucharilla. Usan también el púrpura de la zona marítima de Oaxaca precisamente, y tienen este tejido, este mismo diseño que ustedes están observando o que yo les describí, que son líneas descendentes, pero un poquito así como si estuvieran en zigzag, ¿no? Con estos colores turquesas. Ellos los tienen expresados en sus textiles. Y también podemos ver algo similar en otro lugar que es extraordinario por la gran calidad de artesanía fina que guardan en su interior, que es el Hotel Hacienda Santuario. Ahí tiene una entrada por la calle de Terraplén y otra por la calle de Aldama. Me parece que es Terraplén 42, así de memoria se los digo. Bueno, tienen también textiles y tienen cerámica con estos mismos diseños. En fin, el agua presente en toda esta decoración. Para seguir con toda esta oportunidad, ahora les estoy mostrando, para los que nos están escuchando por radio, el observatorio astronómico de los equinoccios, de los solsticios, de los puntos cenitales, que son otros puntos importantísimos, así como los puntos al norte de estos pasos de los solsticios. Hace una especie como de ocho el Sol en su paso por estos lugares mesoamericanos, entre el trópico de Cáncer hacia, pues bueno, la parte sur de Centroamérica. Y bueno, todo esto es una especie como de pozo donde lo que está entrando es el haz de luz hacia el interior, y tiene una especie como de silueta octagonal en la parte alta, que no se puede ver ni siquiera en esta imagen, pero le daba mucho más precisión a la entrada de luz, y en la base se usaban unas rocas especiales que reflejaban o no diferentes tonalidades para saber exactamente la posición del Sol, tanto en equinoccios, solsticios, puntos cenitales, azimuts, etcétera, y otros puntos astronómicos que los tenían perfectamente registrados. Entonces era también jugar con la luz, ¿no? Y también en noches muy, muy oscuras se podía incluso jugar también con la luz de la luna en este sentido. En fin, es otro rasgo fundamental. ¿Dónde más hay observatorios de este tipo? Hay en Teotihuacán también, en la parte nororiente de la Gran Pirámide del Sol o la Gran Pirámide del Señor de la Lluvia en Teotihuacán, el basamento piramidal más grande. Hay precisamente este Altépetl, esta montaña sagrada, está circundada por otro ritual lago de agua que también se cubría con un espejo de agua, y precisamente en el borde de este espejo, en el lado nororiente de esta pirámide, hay otro túnel de luz donde en los solsticios hay precisamente una especie como de estela, una piedra vertical con varios ángulos hacia las paredes para reflejar diferentes intensidades de luz dependiendo los momentos en que la luz del sol cruce por este lugar. ¿Dónde más hay de este tipo? En Monte Albán, en Oaxaca, en la zona Zapoteco, en uno de los edificios, me parece que es el edificio H, ahí en esta gran plaza central de Monte Albán.
Y bueno, hay algo similar precisamente en el Cerro de la Tortuga, aquí en Guanajuato, en el sitio arqueológico de Arroyo Seco, allá en Victoria. Y este es parte de toda una procesión ritual. Vayan a este sitio, es interesantísimo. Y este túnel de luz está en una especie de formación de rocas que forman una especie como de marco lítico, de marco de piedra, y justo en la parte alta hay apenas una perforación minúscula, hagan de cuenta, hecha como si hubiera sido hecha por un pequeño clavo, que no lo sabía, pero bueno, es una pequeña oquedad y reflejaba estas haces de luces en la base de este recuadro. En fin, vamos a pasar a otra imagen. Tenemos, ahora estamos mostrándoles para los que nos están escuchando en radio, imágenes de Monte Albán, donde tiene el juego de pelota en otro patio hundido con drenaje, curiosamente también. Quizá es otra hipótesis para algunos, también se veía no solamente jugar a los seres humanos juego de pelota, sino incluso a los propios astros en algunas trayectorias. En este caso, este juego de pelota está orientado este-oeste y se podía en algún momento ver estas trayectorias. Estamos pasando a algún sitio arqueológico también oaxaqueño cerca de Mitla, donde tenemos otro patio hundido con un basamento piramidal al centro del mismo, con los fines mismos. Para los que nos siguen por radio, ahora estamos viendo una especie como de ventana cuadrangular con un muro súper ancho. Se alcanzan a ver todavía en la parte superior vestigios del estuco con pintura mural que decoraron estos sitios fantásticos y que da entrada pues precisamente a otro patio hundido. Ahí se alcanza a ver la parte de este patio con un hundimiento de apenas unos 5 o 6 centímetros y también con drenaje, por cierto. Y pues bueno, parte de lo mismo. Aquí tenemos otra vista de esta patio hundido. A un costado se ve, me parece que es de la iglesia no me acuerdo si es de San Andrés o de San Juan, si no mal recuerdo, ahí en Mitla, a un costado del sitio arqueológico, pues está el templo católico que fue edificado con parte de las piedras de las antiguas zonas urbanas mesoamericanas. Aquí estoy mostrando ahora la parte del sol cruzando sobre el juego de pelota de Monte Albán, que es algo de lo que les comentaba. Imaginémoslo ver este paso del sol o de la luna o de Venus o de algunos otros planetas en las noches, no nada más en el día, reflejado posiblemente en estos espejos de agua sobre estos patios hundidos. Ahora nos vamos a Yagul. Yagul es otro sitio zapoteco. Yagul es importantísimo porque tiene una tradición, la ciudad, casi los mismos años que Monte Albán, de más de 1000 años de vida de esta ciudad. Y además está cerca del mítico sitio entre cuevas y valles de tierras de muy mucha fertilidad en estos valles volcánicos de los valles centrales de Oaxaca. Y entonces entre Yagul y Mitla están las cuevas de Gila Naquitz, donde cerca de 9000 años atrás los seres humanos que habitaron estas zonas empezaron a domesticar el teocintle y lo transformaron en maíz, en el sea maíz que hoy conocemos, y de ahí vinieron las 6 grandes raíces o ramas donde tenemos hoy a las más de 40 diferentes especies de maíz en términos generales. En una selección que al paso de los años fueron haciendo principalmente los indígenas mesoamericanos. También recordar que está el choclo en la zona andina en Sudamérica, pero volviendo a esta historia, tenemos de nuevo aquí en Yagul otro ejemplo de patio hundido con tenemos una serie de columnas para los que nos están escuchando. Entonces les quiero describir, es una foto donde vemos unas columnas muy anchas, todavía con estuco, que seguramente estuvieron decoradas
con un sinnúmero de pinturas murales en torno a sus rituales y a sus mitos. Y justo tenemos el patio central detrás de estas columnas y se alcanza a ver la banqueta, que es de donde salimos hacia el patio central, y hay un escalón precisamente, de nuevo, de no más entre 5 de 6 a 10 centímetros, con otro patio con drenaje que nos da idea de estos patios hundidos. Se nos está yendo el tiempo, amigos, y les quiero cerrar con imágenes de Guanajuato. Ahora estamos en Plazuelas. Plazuelas está en Pénjamo, Guanajuato, en el municipio de Pénjamo, casi como si fuéramos hacia Michoacán, hacia La Barca, ya hacia Jalisco, en esta parte del Bajío guanajuatense, aquí sí, tierras bajas. Estamos viendo una roca que fue trabajada, es una roca que se ve muy plana en la parte de arriba, y en esta ocasión lo que vemos es un gran espejo de agua en algunas salientes. Aquí lo sorprendente es que algo que tiene maravilloso Plazuelas en Guanajuato es que hay alrededor de, dicen algunos, más de 80 maquetas de sitios arqueológicos. Incluso algunos describen que está la mismísima maqueta de Teotihuacán esculpida sobre una roca, rocas no muy grandes. Esta roca de tener unos 1,5 metros por 1 metro de ancho, hagan de cuenta, y se ven esculpidas lo que serían los basamentos piramidales con algunos patios hundidos, pero en este caso, después de lluvia, se puede ver aquí sobre esta roca precisamente los espejos de agua en maqueta, que es extraordinario. Tenemos luego, pasamos a otra imagen, donde estamos viendo ahora un gran patio hundido también, junto además flanqueado con otros dos muros, y de fondo se ve otro conjunto de basamentos piramidales, y al fondo pues un marcador natural de estos calendarios de horizonte, que es un cerro, ¿no? Y se puede apreciar entonces cómo se trabajó estos patios hundidos, ¿no? Con esas potencialidades de tener estos espejos de agua. Por último, si visitan el sitio arqueológico de Peralta, que también tiene, ese es majestuoso también, tiene unos patios hundidos enormes, tiene también la tradición de los voladores en otra acepción, aquí en Guanajuato, en fin, ya no me da tiempo de explicarles más, pero en el Museo de Sitio de Peralta, en Guanajuato, en el municipio de Abasolo, entre Irapuato y Pénjamo, podemos encontrar unos mapas sensacionales donde nos señalan la infinidad de sitios arqueológicos que hubo en Guanajuato. En este caso estoy presentando la zona de se recuerdan, el campo volcánico San Miguel, donde está el volcán del Zamorano, donde está el volcán de Támbula, donde está el volcán de los Picachos, e incluso en esta imagen al sur se alcanza a ver el volcán de San Pedro y Comonfort. Aquí nos lo señalan, nos señala San Miguel, está representada la presa Allende, está representado el río de la Laja y muchos sitios arqueológicos más. Tenemos después los sitios en torno a Paseo, Celaya, Juventino, Villagrán, Cortázar. Se tiene más o menos el perfil del paleolago enorme que fue el Bajío, que lo describen muy bien. Luego está la zona sur de Guanajuato. Aquí se describe la presa Solís, donde estuvo Chupícuaro, el original, toda esta zona del Chupícuaro en torno al río Lerma y una infinidad de puntos amarillos como sitios arqueológicos. En la época del gobernador Romero Hicks se estimó en 1,300 los sitios arqueológicos en el estado de Guanajuato. Por último, tenemos algunos en la parte del noreste del estado de Guanajuato, en la zona de San Luis de la Paz, Victoria, Doctor Mora, Tierra Blanca, muchísimos sitios, Santa Catarina, etcétera. En fin, llegamos aquí hasta el final de esta transmisión por Radio Cascabel, haciendo un recuento muy somero, muy rápido, precisamente de estos patios hundidos y de los espejos de agua naturales. Agradecemos siempre la oportunidad de que nos permitan estar con ustedes a través de las ondas hertzianas, a través de sintonizarnos en el 92.1 de FM en Radio Cascabel,
Cascabel Radio Social. Y desde luego recuerden que pueden ver de nuevo, si les apetece, este programa con imágenes a través de la cuenta en Facebook de Arturo Morales Tirado o en la cuenta de YouTube Arturo Morales Tirado también. Nos vemos hasta la próxima y yo me voy a despedir con una canción también fabulosa que veían además del sol reflejado. Imaginen la luz reflejada en estos espejos de agua que son evocadores, para muchos muy románticas además, y con muchas evocaciones románticas, no nada más astronómicas. Y nos vamos a despedir con en la voz de Eugenia León. La pieza se llama precisamente así, Luna. Nos vemos el próximo martes. Sigan disfrutando de estas tardes lluviosas del principio de verano. Hasta entonces.